Televisa presenta. Nosotros vamos a exponer un tema muy importante que corresponde al tema del mantenimiento predictivo. Este tema o esta técnica se le conoce, es una técnica de inspección conocida como la inspección de la corriente de Eddy. También es conocido con varios nombres, como la corriente torbellino, la corriente de Foucault y eddy currents. Todos estos nombres, estos conceptos se refieren a la misma técnica de inspección. Esta técnica de inspección es muy importante y es muy utilizado en las fábricas, donde es muy necesario realizar la inspección de cada material y de cada equipo que se esté utilizando dentro de la empresa. ¿En qué consiste esta técnica de inspección? Principalmente se utiliza con la finalidad de detectar defectos en la superficie o cerca de la superficie en materiales conductores, ya sea materiales ferrosos o no ferrosos. En sí, ¿cómo funciona esta técnica o cómo funciona el equipo de medición de esta corriente de Foucault? Lo que ocurre es que el equipo de medición somete a un campo magnético al material que se está inspeccionando, y este campo magnético genera una corriente inducida, una corriente conducida. Entonces, esta corriente inducida generada dentro del material de inspección genera un campo magnético diferente y contrario al campo magnético que es generado por el material de inducción. Entonces, este campo magnético que genera esta corriente de inducción es conocido también como el campo magnético opuesto, debido a que va en el sentido contrario al campo magnético generado por el equipo de conducción, por el equipo de inducción. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, hay un choque entre las corrientes de inspección, y esto produce o genera un cambio entre las magnitudes de las corrientes. Y este cambio que ocurre en este fenómeno es lo que se conoce como la corriente de Eddy. Tiene varios usos. La corriente de Eddy tiene varios usos, se le puede aplicar en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Pero esto se va a dar a conocer más adelante, lo va a explicar mi otro compañero. Para seguir con el tema de corrientes parasitarias y utilizando la técnica de Eddy, para la prueba de corriente de Eddy utilizaba lo que es la inducción electromagnética. Esto para poder detectar algunos defectos en los materiales ferrosos y no ferrosos al inducirlos en un campo de corriente de Foucault. Esto bajo la muestra de prueba. Para continuar, hablarnos un poco sobre la inducción electromagnética. Esto es en sí es la producción de corrientes eléctricas en lo que son los campos magnéticos, con una variación de tiempo. Eléctricas dependen de la frecuencia y del material dieléctrico. Uso industrial. El calentamiento por pérdida dieléctrica se emplea ampliamente en la industria para calentar pegamentos termoendurecibles, para secar madera y otros materiales fibrosos, para precalentar plásticos antes del moldeo y aglomerar y secar rápidamente el caucho de espuma. Mantenimiento predictivo para factores de pérdidas dieléctricas. Pronosticar el punto futuro de falla de un componente de energía por pérdida debido a un ciclo en un material dieléctrico, como resultado de conducción y bajas corrientes de polarización u otros efectos disipativos. Predictivos. 1. Contacto usado en instalaciones de BT consiste en separar el operario de las partes de tensión y de la tensión de tierra con elementos y herramientas aislados. 2. Distancia consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad tendientes a alejar al operario de los puntos con tensión empleando equipos adecuados. Vale.
En cuanto al costo del equipo de pruebas dieléctricas en aceite, está rodando entre los 22.000 hasta los 35, dependiendo también la calidad.